¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer inmenso estar de vuelta con ustedes en esta nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Y hoy estamos aquí en el showroom de la empresa Inca, montado recientemente y donde pone a disposición de sus clientes toda la línea de productos de limpieza y aseo personal. Pero hoy vamos a conocer el proceso de fabricación de uno de ellos, del pacholí líquido. Así que iniciamos de esta manera el programa de hoy. Inca es un equipo de personas que trabajan para proyectar una imagen de excelencia para sus productos, tanto a nivel nacional como para el mercado internacional. A lo largo de toda su historia, ha desarrollado marcas y productos innovadores, apuntando a ofrecer a las amas de casa las más variadas líneas de productos para lavado y limpieza y, más recientemente, productos relacionados a la higiene personal. Pese a ser una empresa líder en el mercado nacional, continúa apostando y proyectándose al futuro sobre la base de sus principales valores: la calidad, el desarrollo, la innovación, la eficiencia y la responsabilidad. En toda la cadena productiva se aplican permanentes controles de calidad, desde la recepción de la materia prima, la elaboración de los distintos productos, hasta la terminación de cada uno de ellos, sin descuidar el empaquetamiento, los embalajes y el cuidadoso ordenamiento dentro de los depósitos, realizado bajo condiciones controladas, bajo estándares internacionales. Gracias al esfuerzo económico, una adecuada planificación, estudios previos del mercado y de la participación de la industria local en el rubro, Inca ha logrado revalorizar productos propios del país como el jabón de coco. En su permanente innovación, la empresa ha lanzado un nuevo producto al mercado, el jabón líquido, que en poco tiempo ha ganado la preferencia del exigente consumidor, que además de posicionarla como la única industria paraguaya que lo fabrica, ha revolucionado la forma de lavar las ropas. El pacholí líquido de Inca, cuyo proceso de fabricación vamos a conocerlo en el programa de hoy. Y estamos en el área de materia prima. Para conocerla más a fondo estamos en compañía de la ingeniera Silvia Vera, que es la jefa de producción. ¿Cómo estás, Silvia? Sí, buenos días, Miguel. Bueno, estamos, como vos ya comentaste, en el área de producción. Lo que tenemos detrás nuestro justamente son nuestros tanques reservorios de una de las materias primas más importantes para la elaboración de lo que es el jabón líquido para ropas pacholí. Y estamos hablando del ácido sulfónico. Y lo tenemos almacenado en los tanques reservorios que ustedes ven detrás nuestro. Además del ácido sulfónico tenemos una gama, una serie de mezclas de tensoactivos. La mezcla de tensoactivos la tenemos almacenada en tambores, además de lo que es el ácido sulfónico, que como ya le comenté también es el tensoactivo más importante de la formulación. Son tensoactivos biodegradables. El proceso en sí, vamos a acercarnos al área de producción para que ustedes puedan acompañar el proceso de elaboración. Y en definitiva hay reacciones que se producen, tenemos los tanques que ustedes van a ir conociendo y en esos tanques realizamos la producción propiamente dicha. Este sector donde estamos ahora ubicados es lo que se conoce como plataforma de elaboración. En este sector realizamos la elaboración del jabón líquido pacholí, donde la materia prima que te habíamos presentado, que tenemos almacenada en tanques reservorios, es transportada a través de unas cañerías y van y desencadenan unos tanques
pulmones que le llamamos. Estos tanques pulmones descargan según la fórmula que estamos utilizando. A través de una balanza se controla qué tanta cantidad de materia prima vamos descargando en la tachada o en el reactor, como quieran llamarlo. Y los tambores de la materia importada, que son los tensoactivos, la mezcla de tensoactivos, son transportados a través del montacarga y descargados también según fórmula en nuestros tanques de preparación. En los reactores o en los tanques de elaboración lo que hacemos es la mezcla entre el agua, el ácido sulfónico, la trietanolamina, que es la descripción química del neutralizante que se utiliza para la elaboración de jabón líquido para ropas Pacholí. Es lo que tenemos en los tambores azules. Exactamente, lo que ustedes pudieron observar en tambores es nuestro neutralizante, además de otros tensoactivos que también son recibidos en Inca por importaciones, como habíamos mencionado también, porque son tensoactivos que todavía no tenemos producción a nivel nacional. Entonces, tanto el sulfónico que se descarga de los tanques pulmones como el neutralizante para avanzar en lo que es la elaboración del producto, vamos logrando y teniendo como producto final el jabón líquido una vez que le hayamos agregado los demás tensoactivos, también la fragancia, que es muy importante, el perfume en nuestro producto, en este caso el Pacholí, es uno de los atributos que le destaca al producto en sí. Entonces, en la misma elaboración y en este mismo tanque también se realiza el agregado de lo que es el perfume y el color para el producto final. Una vez que nosotros descargamos toda la materia prima, en combinación con el agua, en las proporciones que son para lo que es para obtener el jabón Pacholí, se procede a lo que es la reacción de neutralización, como se llama, para lograr el producto final. Una vez que los elaboradores de líquido terminan su trabajo para poder finiquitar y poder liberar el producto, hacemos un control en laboratorio con el departamento de control de calidad, hacemos unos análisis de lo que es la partida que se elaboró, como para que esté en condiciones óptimas según parámetros de calidad, y una vez que esté liberado pasa a unos tanques reservorios. A partir de ahí sí podemos contar con este producto para la línea de llenado. Después del proceso de obtención y elaboración del jabón líquido, ahora estamos aquí en el laboratorio donde se va a realizar una prueba de ese producto, ¿no es cierto? Sí, así es, Miguel. En el laboratorio lo que realizamos son una serie de análisis físico-químicos como para determinar la calidad de nuestro producto. Uno de los valores o parámetros a analizar es la viscosidad, determinación de pH y determinación del porcentaje de materia activa con la que cuenta la formulación. En la etapa de determinación de la viscosidad, lo que estamos evaluando es qué tanta consistencia tiene el jabón líquido Pacholí como para que nos mantengamos en los estándares de lo que es el producto. En la determinación de pH, lo que estamos respaldando y cuidando es respetar el rango de pH en el cual aseguramos cuidar el tejido, obtener un lavado eficaz y mantener la estabilidad del producto. Y por último, el análisis químico propiamente que se hace es la determinación de la materia activa, en la cual hacemos una lectura porcentual de lo que es la suma de los tensoactivos que participan en la fórmula. Llámese suma de ácido sulfónico, suma de lauril éter sulfato de sodio y demás tensoactivos que participan en la fórmula.
A nivel de laboratorio, en cuanto a viscosidad, estamos guiados por una determinación que depende de la temperatura y del tiempo. O sea, hacemos controles combinados de tiempo y temperatura para ver en qué viscosidad o en qué rango de viscosidad nos estamos manteniendo. En cuanto a la determinación de pH, disponemos de los equipos necesarios, que es el pHímetro. Es una lectura digital que realizamos del pH que contiene el medio, que es el jabón líquido en este caso, como para respaldar o asegurar que estamos en un pH alcalino, pero dentro de los niveles, como para, como ya dije antes, lograr un lavado eficaz. Y en cuanto a la determinación de materia activa, que es una determinación química, un análisis químico, tenemos la forma de detectar o medir el punto final. En este caso es a través de un cambio de color. Entonces, el cambio de color nos indica el punto inicial en el que estamos, y a través o a lo largo que va avanzando la reacción química, estamos percibiendo un cambio de color. Pasamos de un color levemente rosado, que es el punto inicial, y llegamos a un punto final que es levemente celeste a turquesa. Entonces el cambio de color nos da una guía de en qué momento finaliza la reacción. Una vez que se cierran los análisis, dependiendo de si los valores obtenidos en la lectura reproducen los estándares de lo que es el jabón líquido para ropas Pacholí, se le notifica o se le comunica a los elaboradores si está en condiciones, si cumple con todos los parámetros. Se hace una serie de 2 tomas de muestras más. ¿Para qué? Para asegurar la estabilidad del pH y justamente para continuar con las mediciones de viscosidad. En caso de que alguna lectura no esté dentro de parámetros, también se le notifica al elaborador, se hacen las correcciones correspondientes y se repite el circuito. Se hace de vuelta una toma de muestra, llega al laboratorio y los análisis que ya mencionamos se repiten hasta que tengamos los valores dentro del estándar. Una vez que está liberado, le llamamos a que el producto está liberado, se le otorga un número de lote, que es lo que certifica y respalda a escala de laboratorio el ok de ese líquido. A partir de ahí pasa el líquido elaborado a su tanque reservorio. Una vez que lo tenemos en tanque reservorio, el líquido ya está en condiciones para poder pasar a la línea de llenado, que es la etapa final, ¿verdad? Entonces ahora vamos a conocer el siguiente proceso, el envasado del producto. Y estamos en el sector de envasado del producto. Y siempre en compañía de Silvia. Contanos, Silvia, ¿cómo se inicia el proceso de envasado? Bueno, en la línea de envasado de lo que es el jabón líquido Pacholí, comenzamos con la alimentación de los envases en la cinta transportadora. Una vez que el personal alimenta los envases ya etiquetados en la cinta transportadora, comienza a trabajar el circuito o la línea y procedemos a lo que es el llenado. El llenado se hace a través de una máquina automatizada que posee 12 picos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de 12 picos es que por cada minuto o por cada intervalo de tiempo estamos pudiendo cargar o llenar 12 frascos a la vez. En el sector de los picos de carga existen 2 sensores que cumplen la función de ordenar el inicio y corte en la provisión de envases. El primer sensor cuenta la cantidad de envases que pasan a los picos cargadores hasta la cantidad de 12 unidades. Finalizada la carga, los envases siguen por la cinta transportadora, donde otro sensor las cuenta y emite la orden de avance de otras 12 unidades de envases. Entonces, una vez que pasamos de la etapa de llenado, en tandas de a 12 unidades, se procede a la colocación de las tapas. El personal ayuda en esta etapa de trabajo. Un operario coloca manualmente las tapas y los envases cargados llegan hasta el sector donde se realizará el roscado de las mismas. En este proceso automatizado también existen 3 sensores electrónicos que trabajan sincronizados entre sí. El primero de ellos detecta el paso del primer envase y emite la orden para iniciar el giro de la corona de alimentación. El segundo sensor
También detecta el paso del envase, ordenando a la máquina bajar el roscador sobre la tapa. Al mismo tiempo, el tercer sensor detecta un indicador de metal ubicado en la parte inferior de la bandeja, cortando el giro y accionando una barra de metal que inmoviliza la corona, de modo a que la roscadora trabaje el tiempo justo requerido. A partir de ahí o avanzando en la línea de llenado, una vez que los frascos están tapados, van y se acumulan en la bandeja o en la mesa acumuladora. De ahí hacemos una etapa de embalaje, que es lo que corresponde a colocar las unidades o las 24 unidades por caja. De ahí pasa el encintado. Del encintado pasamos a una estiva, que es la acumulación de los productos terminados dispuestos como para que pueda ser transportado por el montacarga a la sección correspondiente al almacenamiento de productos terminados. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Y hoy les vamos a mostrar el proceso de fabricación del único termo que se fabrica aquí en el país. Visitamos la empresa Rodamo Plus Sociedad Anónima, pero además de los termos, fabrican también todos los tipos de embalajes de plástico que ustedes se imaginen. La empresa nuestra comenzó en el año 96, siendo una empresa muy pequeña. Comenzamos a trabajar en un garaje, mi hijo y yo, con mucho sacrificio, pero con mucho optimismo, con mucha fuerza. Primero tuvimos una sopladora muy pequeña, después compramos una inyectora. Pasamos a un tinglado un poco más grande, ahí compramos otra sopladora más. Siempre todo lo que hacíamos con muchísimo sacrificio, sin ayuda de nadie, con mucho esfuerzo. Siempre fuimos optimistas y crecimos con el tiempo, fuimos creciendo hasta que nos mudamos en este local que estamos actualmente, que tenemos un tinglado. Cuando vinimos teníamos 4 máquinas, 2 sopladoras y 2 inyectoras. Seguimos creciendo, todo lo que ganábamos, todo lo invertíamos. Fuimos a una expo en Bolivia, conseguimos captar 2 clientes, que en la cual hoy hace más de 10 años que le estamos portando, y en base a eso seguimos invirtiendo siempre, porque las necesidades de los clientes cada vez eran mayores, y fuimos incorporando maquinaria bastante moderna de acuerdo a nuestras posibilidades. Compramos máquinas esterilizadoras para esterilizar los envases que exportábamos. Esterilizamos también para el medio los vasos colectores, que es uno de nuestros fuertes. Y hoy por hoy estamos apuntando también a tener la posibilidad de implementar la ISO. Implementamos la posibilidad de entrar en la producción de botellas para yogur. Y bueno, ahí seguimos invirtiendo porque precisamos otro tipo de maquinaria diferente a la que teníamos. Y también invertimos en el nuevo local.
Y el 9 de abril nosotros cumplimos 15 años. La verdad que en el correr del tiempo yo no sé cuántas cosas han sucedido alrededor nuestro, tristezas y alegrías, ¿verdad? También tuvimos apoyo de mucha gente. Y hoy por hoy nuestro servicio es lo que nos caracteriza, la calidad y el servicio. Desarrollamos nuevos productos, tratamos de acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de productos con matricería, tenemos matricería propia y ese es nuestro crecimiento. Digamos, la calidad, el servicio y el desarrollo del producto. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Bueno, nosotros en un principio empezamos con envases farmacéuticos. Después de los envases farmacéuticos fuimos incorporando todos las necesidades que van alrededor de la industria farmacéutica. Envases para crema, incorporamos cosméticas y el gran problema que nosotros teníamos que trabajábamos prácticamente en invierno y la parte del verano cuando la farmacéutica y nuestros principales clientes cerraban, resentíamos nuestra economía en esos meses de verano, digamos diciembre, enero y febrero, nosotros prácticamente nuestra facturación se venía abajo. Teníamos que buscar un artículo en el cual en esa temporada pudiéramos por lo menos complementar nuestra facturación, ¿verdad? Y se nos ocurrió el tema de que acá se toma mucho tereré y nadie fabrica termos. Pero también vimos que todos los termos que venían, cuando nosotros tomábamos tereré, nos chorreábamos todo, teníamos que mejorar la calidad del termo y sacar un buen termo. Hicimos un buen estudio y tratamos de sacar un termo de que no chorreara, de que nadie se mojara. Y lo logramos. Hoy por hoy nuestro termo creo que debe ser, si no es el único, debe ser uno de los únicos que con el correr de los años sigue manteniendo su hermeticidad. Podemos tomar tereré confiado que no nos vamos a chorrear arriba. La empresa cuenta con 3 modelos diferentes de termos: el Pingüino, el Mejor y el Pico. Todos con capacidad de 2 litros. La calidad de las 3 variantes es exactamente la misma, diferenciándose solamente por la cantidad de poliuretano térmico aplicado en su interior. Para su fabricación se utilizan los 2 tipos de procesos que se realizan en la empresa. La parte exterior, denominada jarra, se fabrica con la técnica de soplado. La parte interior, llamada vaso térmico, se la obtiene con la técnica de inyección. Al igual que las demás piezas, como los picos, las tapas, el culote o base, las gomitas y la manija. Para nuestro ejemplo, fabricaremos un termo modelo Pingüino, con colores blanco y verde. La materia prima utilizada es el poliuretano virgen, el que se mezcla con otros del color que se quiere obtener en cantidades específicas. Esta mezcla se carga en la tolva de alimentación de esta máquina automática al que previamente ya se han colocado las matrices requeridas para la fabricación de la jarra, la parte externa del termo. Por un proceso de extrusión, el plástico derretido, aunque ligeramente sólido, sale en forma cilíndrica por uno de sus extremos, de arriba para abajo. El brazo que soporta las matrices se eleva abrazando literalmente el plástico con ambas caras, mientras un alambre al rojo vivo lo corta en su parte superior. La matriz vuelve a su lugar y entra en acción el pico soplador que inyecta el aire a alta presión, dando la forma al plástico a la vez de enfriarlo. Entre tanto, la extrusora sigue proveyendo el plástico en forma ininterrumpida. Después de 40 segundos aproximadamente, la matriz se abre, dejando caer la jarra prácticamente lista. Esta sale con una rebaba sobrante retirada en forma posterior por un operario con ayuda de un cuchillo.
Desde aquí son embolsados y llevados hasta el sector donde posteriormente se ensamblarán todas las piezas. Para la fabricación del vaso térmico se utiliza esta máquina, en la que se realiza el proceso de inyección plástica. La materia prima utilizada en este caso es solo el polipropileno blanco, aunque puede ser de cualquier otro color que se requiera fabricar. Una vez colocadas las enormes matrices, se marcan los parámetros de inyección en el tablero electrónico y comienza el trabajo. Ambas piezas de la matriz se juntan y en un proceso hermético se inyecta el plástico en su interior a mucha presión. Luego de unos segundos, las matrices se separan automáticamente y el vaso térmico ya está listo. Prácticamente, la pieza no necesita de retoques manuales para su utilización, ya que no quedan restos que desechar de su fabricación. Posteriormente, los vasos internos del termo también son llevados hasta el sector de ensamblado. Aquí se mezclan los insumos requeridos para la preparación del aislante que llevará dentro, que es el poliuretano. Este es cargado en el interior de la jarra, donde empieza a levantar la espuma, llegando a su máxima expansión a los 20 minutos aproximadamente. Inmediatamente después de cargar el poliuretano en las jarras, se introducen los vasos térmicos y se colocan en una prensa circular, donde permanecen a leve presión por el tiempo requerido. De no realizar esto, la fuerza de la expansión del poliuretano normalmente separaría nuevamente al vaso de la jarra. Una de las señales de que el poliuretano llegó hasta bien arriba es que el mismo debe salir por los orificios donde irán colocadas posteriormente la manijita colgante. Se lleva el termo a la mesa de trabajo y comenzamos a colocar las demás piezas. Se comienza por cortar el remanente de poliuretano y se introduce un punzón para liberar nuevamente los orificios. Se coloca la manija. Luego se coloca la tapa, la cual ya fue ensamblada previamente con la gomita y el pico móvil. Como última pieza, se coloca la base del termo, la cual va incrustada solamente a presión. Finalmente, se coloca la etiqueta, sujetándola con otra pequeña etiqueta adhesiva, con lo que el termo está listo. Solo resta su remisión al depósito de productos terminados. El sector fabril de Rodado Plast está dividido en dos galerías principales. En una de ellas se encuentran alineadas todas las máquinas sopladoras y en la otra todas las máquinas inyectoras, ambas divididas por un corredor central. Donde se encuentran las máquinas de soplado están aquellas con las que se fabrican los envases más pequeños. Entre ellas se encuentra esta, con la que vamos a fabricar los goteros utilizados generalmente para gotas nasales, oculares, etc. Al igual que las demás, la materia prima es cargada en la tolva de alimentación de la extrusora. Esta derrite el plástico y lo expulsa continuamente en dos pequeños tubos cilíndricos. En forma automática, la máquina lo va recogiendo presionándolo con las matrices. Las trae a un lado e inmediatamente se aplica el soplado a través de los picos, mientras el plástico derretido sigue saliendo. Terminado el soplado, la matriz se abre, caen las piezas y vuelve por más material. Este proceso se repite en forma totalmente automatizada, pudiendo producirse aproximadamente 1000 unidades por hora. Los envases salen con una pequeña rebaba tanto en su parte superior como inferior, la cual se retira manualmente por el operario de la máquina, realizando a la vez un control de proceso antes de ir al área de control de calidad. Sin embargo, en caso de que el cliente así lo solicite, los envases van primeramente al área de serigrafía, evitando de esta forma sucesivos manoseos trasladándolos de una empresa a otra. En este sector se encuentran con 4 máquinas serigráficas.
con las que se pueden hacer grabados a todos los tipos de productos elaborados por la empresa. Al igual que todos los sectores, se emite un protocolo de producción donde se entrega al encargado un arte aprobado por el cliente con las especificaciones técnicas como color, etc. Conforme a eso, se prepara la pintura. Con el cliché listo, se coloca en la máquina, se agrega la pintura y comienza la impresión serigráfica. La máquina va realizando el trabajo en forma continua mientras el operario va colocando los goteros en forma manual. A medida que se imprime, girando el envase sobre unos rodillos, se lo reemplaza y continúa con el siguiente. Cada operario posee planchas de madera sobre las cuales va bajando las piezas terminadas a fin de poder realizar su planilla de producción al término de su turno correspondiente. Para realizar ese control posterior, estas planchas se van apilando por tipo de producto. Después de contabilizarlos, los goteros, al igual que todos los envases pequeños, son llevados hasta el área de control de calidad, donde después de varias verificaciones son embalados de a 3.500 unidades en bolsas plásticas dobles a fin de asegurar que, ante la rotura de una de ellas, las impurezas no lleguen hasta los envases. El control de calidad ya se realiza primeramente por los mismos operarios de máquina, en procedimientos denominados control de proceso. Posteriormente, llegan hasta aquí, donde los operarios de control de calidad tienen estandarizados qué tipo de control realizar de acuerdo a cada envase. Aquí se realizan primeramente controles de adherencia de la pintura, posibles manchas, medidas, peso, etc. Además, se realiza el control de capacidad del envase, derramando su contenido en una probeta, donde se mide si contiene la cantidad exacta del líquido. Posteriormente, se realiza el control de hermeticidad en la bomba de vacío. Los envases cargados con el líquido del color azul son colocados sobre papeles blancos de modo a detectar con facilidad cualquier pequeña pérdida de líquido al someterla a presión. Se cierra la tapa, se conecta la manguera, se marca la presión y se enciende la máquina. Al llegar a la presión indicada, se para la máquina, se libera la misma y se verifica si ha habido pérdida. Todos los controles realizados, así como los resultados obtenidos, son registrados en una planilla por cada tipo de producto. Finalizados los controles conforme al protocolo de impresión, los envases son embalados, etiquetados y rotulados con una leyenda de aprobado o rechazado conforme sea el caso, y llevados hasta un sector provisorio donde el agente de productos terminados los traslada al depósito general. En este sector vamos a esterilizar estos colectores para análisis clínicos que también se fabrican aquí en Rodado Plaza. Pero después de realizar ese proceso, ellos van a quedar de esta manera, etiquetados, metidos dentro de una bolsita plástica y por supuesto esterilizados. Ahora, ¿cómo se realiza ese trabajo? Es lo que ahora vamos a conocer. Lo que aquí se realiza es la esterilización de los vasitos colectores utilizados por los laboratorios de análisis clínico. Los mismos están presentados en bolsitas de plástico con una etiqueta a la que va adherida una cinta denominada testigo químico. Esta es una cinta adhesiva de óxido de etileno. La operaria coloca un trocito de la misma en la etiqueta, la que después del proceso de esterilizado cambiará de color, indicando que ya pasó por la máquina. Primero, se coloca un vasito y una etiqueta en cada bolsita plástica, hasta completar una cantidad importante dentro de otra bolsa plástica de mayor tamaño. Luego, desde ese mismo embalaje, son sacadas una a una, selladas con un sellador de calor y cargadas en otro recipiente. Se atan los bordes y la bolsa es llevada a una sala de acondicionamiento a temperatura ambiente antes de ingresar a la máquina de esterilizado. La máquina
se cargarán y esterilizarán 2 bolsas grandes al mismo tiempo, totalizando un lote de 2.000 unidades. Las mismas se colocan en una carretilla especialmente diseñada para su ingreso a la máquina. Luego, se acciona el botón de encendido, se establecen los parámetros de esterilización y se abre la compuerta principal. Se introduce la carretilla y se cierra nuevamente la tapa. Finalmente, se establece el tiempo de esterilización, el cual normalmente es de 3 horas. Desde el inicio, la máquina va emitiendo un informe de situación hasta llegar al final del proceso, en que acciona una alarma alertando de su finalización. Sobre otra carretilla especial, los recipientes son sacados del interior de la máquina. Una vez acomodados, son llevados hasta la sala contigua denominada área de cuarentena, donde se dejará reposar por 72 horas a fin de que pierdan el olor característico del óxido de etileno. Concluido este tiempo, los envases serán embalados en cajas de cartón en cantidades de 450 unidades y estas cajas serán etiquetadas y remitidas al depósito de productos terminados, listos para su entrega al cliente. Otro proceso similar, aunque con una máquina más moderna, es la fabricación de botellas para yogur, cuyo diseño fue realizado por la empresa. Se carga la materia prima y a través de la extrusora se va expulsando el plástico derretido en forma cilíndrica a través de 2 bocas de salida. En forma automática se accionan los brazos que contienen las matrices. Estas se cierran por el plástico, volviendo a su lugar de origen, a la vez de que 2 alambres al rojo vivo cortan el plástico. Inmediatamente se accionan los picos y se inicia el proceso de soplado. Después de unos segundos, la matriz se corre a un lado, mientras otro mecanismo de la máquina sujeta los 2 envases al mismo tiempo que los picos de soplado las liberan. Después de que una pieza móvil llega hasta ubicarse debajo de ellas, las botellas son liberadas y arrastradas hasta su último paso automático de fabricación, donde es cortado el excedente plástico ubicado en la parte superior de cada envase, obteniéndose un recipiente listo para el próximo proceso. El cliente provee esta etiqueta plástica que se coloca previamente y con la que prácticamente se recubre toda la botella. A través de una cinta transportadora se las introduce a un horno termocontraíble que por efecto del calor encoge la etiqueta contra el envase, quedando este listo para remitirlo al depósito para su entrega posterior al cliente. Otro proceso de inyección plástica muy novedoso lo constituye la fabricación de los tradicionales palitos para café. En un proceso igual de extrusión, se coloca previamente la matriz a la máquina, en cuyas 32 cavidades se inyectará a alta presión el polietileno con pigmentación marrón. Después del tiempo requerido, las matrices se separan expulsando el producto listo, asemejando a una estrella. Los palitos salen terminados, pero sujetos en su parte inferior, restando solamente desprenderlos y embalarlos para ser utilizados en algún momento dado para mezclar y revolver un exquisito café caliente. Y esperando que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes, les invito a acompañarnos en una nueva entrega de qué y cómo se hace en 7 días más. Si Dios así lo permite. Hasta entonces, chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.